Señor, hoy bendecimos tu precioso nombre. Señor, enaltecemos, Señor, tu nombre y hoy declaramos que tú eres nuestro Rey, el Rey de este lugar, el Rey de nuestras vidas. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Te glorificamos, Señor. ¿Por qué no das un fuerte aplauso a nuestro Dios? Somos libres, conoce tu luz.
Exaltamos, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie, Señor, que se compare a ti. Toda la gloria hoy la mereces solamente tú. En el nombre de Jesús hoy nos acercamos a exaltar y bendecir tu nombre. ¿Cuántos tienen un Dios grande? El pastor siempre dice, hoy es un gran día. ¿Por qué? Fuerte, ¿por qué? Amén. Y ahí lo venimos a alabar, así que dale fuerte el aplauso al Rey de esa manera. Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos a tu presencia, confiados, Señor, en que tú estás ahí con los brazos abiertos,
esperando por nosotros. Señor, queremos dedicarte este tiempo a ti. Anhelamos verte. Anhelamos, Señor, hoy estar en tu presencia. Conocerte y sentirte a ti, Señor. Queremos ver tu rostro hoy sobre nosotros, Dios. Tu gloria derramarse aquí. Levanta tus manos un momento al cielo y dile: Señor, anhelo ver tu gloria. Anhelo sentirte hoy en mi vida. Nuestro corazón
gracias a Dios. Qué bendición que podamos estar un domingo más en la presencia del Señor para recibir su consejo, pero también las fuerzas para seguir caminando en su voluntad. ¿Por qué no repite conmigo? Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjese que son palabras que se nos quedan grabadas en el corazón, pero que tienen un trasfondo y tienen un contexto. Y el contexto es que el apóstol Pablo dice: miren, me va como a todo mundo, ¿verdad? A veces hay escasez, a veces hay abundancia, a veces estoy en bendición, otras veces en luchas, en pruebas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el contexto. Miren, gracias a Dios, denle la gloria a Él. Hay palabras que nos motivan y nos alientan a seguir adelante, a mantenernos firmes en el camino del Señor, y esta va a ser la lucha. Nosotros hemos dicho que cristianismo no es de un momento, de una época, de un tiempo. No, es una carrera de resistencia hasta el final, hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia. De eso se trata el cristianismo, de permanecer firmes en el camino del Señor y haciendo su voluntad. El día de hoy hablaremos de esa batalla espiritual que tenemos que librar todos en esas tres áreas de nuestra vida, que es espíritu, alma y cuerpo. Pero antes, quiero que vaya conmigo al libro de Gálatas. Hemos estado hablando el apóstol Pablo nos enseña que hay dos maneras de identificar lo que usted es, ¿verdad? Y esto depende se identifica perfectamente por el fruto. La Biblia nos enseña que el árbol se conoce por su fruto. Mire, el árbol se conoce por el fruto, y hablar del fruto es hablar de lo que nosotros somos, de lo que tenemos, de lo que estamos viviendo actualmente. En Gálatas, el libro de Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas 5, voy a dar una pequeña reseña de los títulos de estos dos libros que están perfectamente juntos, que es Gálatas y Efesios. Pero en Gálatas, capítulo 5, verso 16, Gálatas 5:16, dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar, ayúdeme a orar, por favor. Padre, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte. Oramos, Dios, que tu Santo Espíritu se mueva con libertad, no solo en este lugar, sino también en nuestros corazones y principalmente en nuestros pensamientos. Ven, Señor, y hoy renunciamos a toda idea preconcebida, a todo consejo del mundo. Quítalo de nosotros, Señor, y déjanos tu guianza, tu enseñanza y tu sabiduría. Revélate hoy por tu palabra a nuestras vidas. Queremos entender tu corazón, Señor. Gracias te damos por tenernos aquí esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
puede usted ver, es el final prácticamente del libro de Gálatas. Pero si vemos el libro de Gálatas, desde el principio, desde el capítulo 1, los títulos son "No hay otro evangelio". El apóstol Pablo estaba diciendo, es la única defensa que tienen frente a todo esto que el mundo les va a hacer padecer. Toda esa lista que acabamos de leer y que concluye diciendo la palabra de Dios, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dese cuenta, hermano amado, que es el propósito de Dios hacernos ver la condición en que nos encontramos. ¿Para qué? ¿Para avergonzarnos? ¿Para hacernos sentir mal? No, sino para que veamos la condición en que nos encontramos y podamos reconsiderar nuestro camino, podamos restaurarnos, podamos regresarnos, podamos corregir el rumbo de nuestra vida y entrar a la cobertura espiritual donde sí heredaremos el reino de los cielos. O sea, que dejemos esa parte, que todo eso que nos aparta de Dios y nos tiene al mundo metido en eso y que no van a heredar la vida eterna y el reino de los cielos, quede lejos de nosotros. Y usted pueda venir y entrar a la cobertura y ser cubierto y ser perdonado y ser lavado en la sangre del Cordero. Y lo que el apóstol inicia con este libro, empieza diciendo, entiéndanlo, Gálatas insensatos. Les habla en aquella época a ese pueblo de los Gálatas. Y les dice, no hay otro evangelio. El evangelio que los salva, la única forma de ser salvos y de escapar de esta tragedia de que viene para la humanidad es confiar, es creer en Jesucristo y este crucificado que resucitó al tercer día de entre los muertos y ahora está vivo y puede ayudar y salvar a todo aquel que esté perdido. Es el único evangelio, no hay otro evangelio. Es lo que inicia el apóstol Pablo diciendo. Después, en el capítulo 2, viene y nos relata. El Espíritu se recibe por la fe en el capítulo 3. El Espíritu se recibe por la fe. El Espíritu Santo no es por obras de la ley, porque déjeme decirle que todavía habrá personas equivocadas y otros que están enseñando que tú para ser salvo necesitas cumplir con todo lo que la ley dice, todo lo que la Biblia dice, necesitas hacerlo a la perfección, de lo contrario te vas al infierno. Y entonces la pregunta es, ¿quién puede hacer eso? Nadie. No hay uno solo, dice la palabra. Pero la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el que te convence de ser un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Y el Espíritu se recibe por la fe, por creer en Jesucristo y saber que es la obra del Espíritu de Dios quien viene y te convence de justicia, de pecado y de juicio. Y entonces tú te sabes un hijo o una hija de Dios por la fe en Jesucristo. No por tus obras, no por lo que puedas hacer. Tú no puedes ganar la salvación, no hay nadie que la pueda ganar, es por gracia. Es lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Después nos habla del pacto de Dios con Abraham. El pacto que Dios hizo con Abraham y nos dice que somos herederos de todas las promesas hechas a Abraham. Luego nos habla del propósito de la ley, es exhibir el pecado, y por eso Dios nos deja todo esto. Y luego la exhortación para no volver otra vez a la esclavitud con que algún día estábamos. Dios le llama esclavos a todos los practicantes de estas conductas, de estos pecados. Y termina hablándonos de la libertad que hay en Cristo Jesús y exhortándonos a que identifiquemos cuál es el fruto de la carne, lo que acabamos de leer, y también nos dice el fruto del Espíritu. Y hay una lucha, hay una pugna entre las dos cosas. Dice el verso 16, en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren.
Lo que Dios está diciendo aquí, está diciendo hay una lucha continua y todos tenemos que pelear esas batallas. O sea, no hay uno solo que diga, no, yo no es para mí, no, es para todos nosotros. Es para los que predicamos, para los que enseñamos, para los apóstoles, para los profetas, para los evangelistas, para los pastores y los maestros, para todos, para todo el creyente. Tiene que entender que hay una batalla que pelear, hay una lucha que enfrentar todos los días de su vida. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Ahora pásese al libro de Efesios. Son dos libros que están juntos ahí mismo. Y en Efesios capítulo 1 nos habla y nos dice bendiciones espirituales en Cristo. Y usted debe aprender todo lo que hay en Cristo Jesús. Tenemos una conciencia limpia de pecado. No porque seamos muy buenos y nos portemos muy bien. No, porque hemos aprendido a lavar nuestros pecados en la sangre del Cordero. Hemos aprendido a justificar nuestras faltas en la obra redentora de la cruz. Hemos aprendido a vivir una vida en paz bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo por la enseñanza de la palabra. Es esa vida nueva en Cristo. Y habla de la diferencia de vivir en Cristo y vivir sin Jesucristo. Y eso es lo que habla en el libro de Efesios. Sigue hablando que hay un espíritu de sabiduría y revelación. Y esto es lo que hace Dios cuando venimos a oír la palabra, cuando usted abre su Biblia, cuando usted ora, cuando busca a Dios. Hay una revelación especial de parte de Dios. Lo que está velado para el mundo no puede entenderlo porque no tienen el Espíritu Santo, dice la Biblia, porque el mundo no lo conoce ni lo puede recibir porque no saben de Él, no entienden de Él, pero usted y yo sí entendemos. Y la revelación y la enseñanza y la sabiduría viene por su Espíritu Santo. Sigue hablando de la salvación es gratuita. Salvación gratuita, capítulo 2. La salvación es gratis, solo por la fe en Jesucristo. ¿Y usted entiende esto? ¿Deja usted de hacer cosas para su salvación? Ya no tiene que golpearse, no tiene que irse de rodillas y caminar 1 kilómetro en la arena para que Dios lo perdone. No tiene que ofrecer sahumerios y cosas de esas para que Dios tenga misericordia de usted. Lo que tiene que hacer es conocer a su Salvador, amar a su Salvador y darle gracias a su Redentor. Eso es lo que hacemos los cristianos. Y viene por la revelación del Espíritu Santo. ¿Sabe usted que el mundo entero conoce a Jesús? Conocen de Cristo. Mucha gente tiene la cruz como una señal y piensan que el símbolo de la cruz, agarrar un crucifijo y ponérselo así al diablo, el diablo va a echarse a correr. Pero no es eso. Es la fe que se tiene en nuestro Señor. Sabemos que Cristo fue a la cruz del Calvario, que murió en ella y al tercer día lo bajaron de la cruz y resucitó. Y se mostró a más de 500 personas y a todos sus apóstoles y después fue llevado a los cielos de donde vino y está sentado ahora a la derecha del Padre intercediendo por usted y por mí. ¿Sabe que cuando usted se acerca al Padre, cuando usted viene y le dice, Padre, perdóname, me he equivocado, pero dame fortaleza para no volver a caer en esto, Señor, ayúdame a entender tu palabra? ¿Sabe que Jesús está al lado del Padre y diciéndole, Padre, yo di mi vida por Él, yo derramé mi sangre por ella? Es justo que lo escuchemos y concedamos su petición. Esto es lo que dice en Efesios. La nueva vida en Cristo también nos enseña. Nos habla del Espíritu Santo, pero la nueva vida en Cristo, de vivir en una vida donde ya no ande usted en tinieblas, donde ya no camine como caminaba antes, donde ya no ande como la gente que no conoce a Dios y no le importa a Dios. Y esa condición diferente es lo que hace que el mundo tenga esperanza. Cuando ven a un varón que es fiel en su matrimonio, que no maldice, que trata a su esposa como a vaso frágil. Cuando ven a una esposa que honra a su marido, que respeta a su marido,
Cuando ven a hombres y mujeres que no maldicen, pero que bendicen. Cuando ven a hombres y mujeres que tienen temor de Dios y que se conducen ahora por el decir de la palabra de Dios. Cuando ven a gente que Dios no pasa desapercibido, que toda su vida la tienen sometida a la voluntad de Dios y están pendientes porque conocen cuál es la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. El mundo entonces tendrá esperanza. Y Dios nos habla a través del apóstol Pablo diciendo, ustedes son hijos de luz. Y termina dando, en Gálatas, ya vimos que terminó dándonos esa lista de los deseos de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y diciéndonos, es un pleito, hay una batalla entre esas dos partes. Y dice, y todos los que practican los deseos de la carne no heredarán el reino de los cielos. Pero en el libro de Efesios termina, en el capítulo 6, termina diciéndonos, por eso ustedes, capítulo 6 de Efesios, verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Nos advierte Dios de esas conductas de las cuales hoy tenemos como la exigencia. En otro tiempo era solamente, pues, tener cuidado. Mire, antes de toda la explosión de los medios de comunicación, de las redes sociales, de las nubes y todo lo que se mueve en esas cosas, había una conciencia que Dios puso en cada uno de nosotros para no caer en estas cosas. Y se vivían pero escondidas. Ahora es tan abierto todo, se está haciendo tan público, que no obstante que es todo eso, los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, las mentiras, los homicidios, las borracheras, las orgías, los adulterios, la fornicación, todo eso destruye la vida del ser humano, destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye a los hijos, destruye todo lo bueno que Dios creó para gloria de su santo nombre y beneficio de nosotros. Y en otro tiempo estábamos hasta cierto punto protegidos porque eran cosas ocultas, pero ahora se han destapado, ahora todo es público, ilícito. Se crean leyes para admitir, todo es bueno, no importa, ¿ah? Y ahora tenemos una exigencia, si usted no consiente con eso, usted está mal. Y hay de usted si habla contra algo de lo que se está haciendo afuera, porque entonces usted está haciendo discriminación, ¿verdad? Está actuando pues con todos los calificativos y hasta puede ser denunciado y demandado. Ahora hay una exigencia para que usted acepte todo eso y no solo acepte, lo viva, se meta en eso. ¿Pero cómo? A través de toda la publicidad que se le da. Usted abre su teléfono y es una barbaridad, de inmediato vienen las imágenes sin que usted lo pida. Y de momento se engancha la gente y se va metiendo hasta que empieza. Ahora en día, los grandes expendedores de drogas saben que la gente que nunca ha probado droga
tiene que ser motivada, enganchada. ¿Cómo? Regalándoles dosis. Y le regalan al joven, al muchacho, una pequeña prueba. Mira, pruébalo. Uy, está padrísimo. Oye, pero eso es... No, pruébalo, es gratis. Y les ponen en la comida, les ponen en el refresco, tengan cuidado. U otros que por curiosidad, ay, nada más es por curiosidad. Y prueban. Y no entienden que eso es el gancho para mantenerlos. Y en cuanto ya se hacen dependientes de esa basura, lo mismo es con el alcohol y el tabaco. Es lo mismo con todo eso. Entonces ahora sí te cuesta. Ahora sí te va a costar. Y ahora tienes que pagar. Y tienes que sacar lo que tengas. Y si no tienes, roba, extorsiona, mata, haz lo que quieras, pero consigue el dinero para que compres de lo que ahora te volviste esclavo. Y se pagan grandes cantidades. Y las redes sociales y todo eso que tiene una utilidad correcta, que ahora hay muchos trabajos que dependen de eso, está bien, pero yo hablo de toda la basura y todo lo sucio que está viniendo juntamente con eso. Y sí tenemos una batalla, hermano amado, sí hay una lucha y sí hay un pleito que pelear todos los días de nuestra vida y todos nosotros, grandes y pequeños, jóvenes y adolescentes, todos debemos saber y conocer los dos lados. No hay tres lugares, solo dos. En cuál queremos estar es nuestra decisión. Ahora sí, pudiéramos quedarnos con esto, pero yo tengo todavía una palabra. Adelante, por favor. Gracias a Dios. Le pusimos peleando la buena batalla de la fe. Y tenemos que entender que esa lucha es permanente y que no obstante que algunos en la batalla sufren algunas caídas. Pero déjeme decirle algo, tener una caída no es perder la guerra. Porque la Biblia nos enseña que mientras hay vida hay esperanza. Y podemos levantarnos en el nombre de Jesucristo. Y podemos acudir al capitán del ejército, Jesucristo, hombre. Y podemos pedir su fortaleza y su ayuda. Y Él peleará con y por nosotros. Es su promesa, hermano amado. Gloria a Cristo. Gloria a Jesucristo. Peleando la buena batalla. En 2 de Timoteo 4, versos 7 y 8, adelante por favor. Dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Oiga, usted y yo debemos estar ya percibidos. Estamos viviendo lo último de lo último de lo último de los últimos tiempos. Estamos en el 99.9, por las señales que la misma Biblia nos enseña. Y el apóstol Pablo aquí dice, yo ya estoy listo, era mi tiempo, pero le está dando un consejo a su discípulo Timoteo. Y antes de irse le dice, tú Timoteo, sigue adelante, te falta a ti, te resta tiempo. Tienes un tiempo por delante, tienes una vida por delante, pero hazlo correctamente. Sigue predicando, sigue exhortando, a tiempo y a destiempo. Sigue guardando la fe, sigue esperando en Cristo, sigue confiando en la palabra. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Mantente firme en lo que has conocido. Y ese es el consejo, hermano amado. Cristianismo no es para un rato, no, es todos los días enfrentar esta lucha de destrucción con la cual ya estamos inmersos en ella. El apóstol Pablo dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. De manera que esa lucha que tú enfrentes todos los días tiene una recompensa final. Y yo creo que todos debiéramos tener en la mente y el corazón esta
esta condición de esperar en Cristo Jesús nuestro Señor. Su venida está cerca. Adelante, por favor. El hombre vive peleando una batalla por alcanzar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, la fe, mansedumbre, templanza y todo lo que pueda reducirse a felicidad. Buscar la felicidad es como un anhelo y a veces decimos, sin saber que estas cosas solo se obtienen si se vive en el Espíritu Santo. Todo esto solamente se puede vivir, se puede obtener si se vive en el Espíritu Santo, porque todo eso es fruto del Espíritu Santo, lo hemos hablado. Pero las buscan en lo que el mundo les ofrece: alcohol, drogas, dinero fácil, relaciones inmorales, etc. Y esto es la trampa del enemigo. Son los ganchos de esclavitud y destrucción de vidas y familias enteras. Pero es interesante, hermano amado, que por eso Dios nos pone tan claro y nos dice, nos habla de la nueva vida, nos habla de la salvación gratuita, nos habla de la lucha que debe haber entre la carne y el espíritu, y también nos habla de la victoria que es en Jesucristo. Adelante, por favor. En Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, dice la Biblia: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Adelante. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, gloria a Cristo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta parte, esta expresión de nosotros que en otro tiempo andábamos, nosotros que en otro tiempo hicimos, pero que ahora ya no, que ahora andamos, no está hablando de que ya nosotros, por venir a la iglesia cristiana, por haberle entregado nuestra vida a Cristo, ya no tenemos que pelear y enfrentar. No, lo que dice es que ahora hay una naturaleza nueva. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Ya no somos tan libres para hacer lo que queríamos, andando en los deseos de la carne. Ahora el Espíritu de Dios, ayudado, agarra de la mano a tu conciencia y te advierte y te dice: cuidado, esto no es correcto. Tienes que dejarlo, tienes que apartarte. Esa es la nueva vida en Cristo. Pero un día todos éramos exactamente igual que el mundo. Buscábamos echar mano de todo. So pretexto de mí, es que yo necesito, es que yo quiero, es que, ¿sabes qué? Ahora el Espíritu Santo son puras trampas y engaños, mentiras. Todo un día te va a traer consecuencias de destrucción, de muerte, de desgracia, de tristeza, de vergüenza. Pero ¿sabes qué? Tú ya no eres así. Y esto no quiere decir que en el camino no tengas que sufrir caídas. Lo que quiere decir es que te levantes en el nombre de Jesucristo y te vistas con la vestidura del Espíritu Santo y creas en la obra que Él ya hizo en ti y te alejes y camines en bendición y seas bendición para otros también. Adelante, por favor. Existen 3 áreas en la vida de todo ser humano en las cuales se debe librar una batalla. Primera Tesalonicenses 5:23. ¿Cuáles son esas áreas donde tenemos que pelear esa batalla? Y mire, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante
que podamos comentar esto y que usted lo entienda bien, porque hay personas que dicen que lo espiritual no tiene nada que ver con lo físico y carnal de este mundo. O sea, que tú puedes tener a Dios y en la carne hacer lo que quieras, no pasa nada, porque además esta carne se va a destruir en el polvo. Esto no va a entrar al reino de los cielos. Pero déjeme decirle que es un engaño y es una mentira del diablo, ¿verdad? Dios mantiene su palabra y todo vuestro ser, somos una entidad, somos seres tripartitas y estamos constituidos de estas tres partes, estas tres áreas, ¿verdad? Espiritualmente tienes que tener una identidad correcta. Tienes que apartarte y alejarte de toda la basura del mundo, de todos los engaños y mentiras que te aligeran, que te hablan de religiones que suavizan tu conciencia. Tienes que apartarte del evangelio equivocado. Pablo vino con los Gálatas y les dijo, solo hay uno, no hay dos. Es que hermano, en otro lado son cristianos también y dicen que no hay problema. Hasta el pastor tiene su botellita y se echa su copita. Y yo le digo a usted, la Biblia dice que te alejes, que no juegues y no tientes a Dios. Hay cosas, hermano amado, es que usted no sabe, pastor, ¿verdad? Yo estoy haciendo esto porque en mi casa no me comprenden, ¿verdad? Mi esposa me tiene olvidado y por eso tuve que buscar, Dios santo. ¿Sabe qué? Hay un solo evangelio, una sola palabra y un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es un solo el mensaje, uno solo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Adelante, por favor. Una batalla en el espíritu. La primera, ¿no? Habla de una vida entregada a Dios, es decir, que usted conozca al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, que no se mueva. Hay un solo Dios y tiene una sola palabra. También hay una sola puerta de salvación y un solo redentor y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es un solo mensaje, dijo el apóstol Pablo, no hay dos. En Romanos capítulo 8, versos 1 y 2, estamos hablando este año de el aliento de vida del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Adelante, por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. La verdadera vida espiritual es conocer a Jesucristo. Toda la Biblia, hermano amado, el mensaje de los apóstoles y los profetas fue: no se alejen de Dios, permanezcan en Él, reciban su palabra, pónganla por obra en sus vidas y confíen en la salvación que solamente está en Dios. El mensaje del Evangelio de Jesús, el Nuevo Testamento, es Jesucristo, es tu Señor. Él pagó un precio demasiado alto por tu salvación. Si tú confías y crees en Él, tienes vida eterna. Note que en ningún lado de la Biblia dice, mira, si tú te portas re bien, si eres perfecto y no te equivocas. No, Él sabe. Estamos en un mundo donde las circunstancias se están inclinando del lado del enemigo. Tiene muchas ventajas. Y nosotros tenemos al Dios Todopoderoso y tenemos la palabra de Dios y tenemos las iglesias mientras no las cierren. ¿Sabe usted que hay quien dice que esto un día va a desaparecer, que no van a permitir reunirnos ya más? En otros países, usted sabe, ya es pena de muerte para aquel que lea la Biblia, para aquel que se atreva a anunciar el Evangelio de Jesucristo a otros, para los que prediquen una doctrina diferente. Es muerte.
Pero nosotros tenemos todavía la palabra de Dios, la palabra más segura, está con nosotros. Hoy puedo reunirme, hoy puedo orar, hoy puedo clamar a Dios, hoy puedo levantarme. Es la diferencia y son lo que Dios nos está dando para enfrentar lo que el mundo está atacando, con lo que el mundo está atacando. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Venir a Jesucristo y andar en los caminos del Señor, déjeme explicárselo como yo lo entendí en este mensaje. No hay otra forma de evitar toda la lista de muerte que acabamos de leer en Gálatas. No hay forma de evitar los celos, las iras, las contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías, adulterios, fornicación, todo, homicidios, lascivia. No hay forma. No hay forma de ser libre de la pornografía, no hay forma de ser libre del engaño y la mentira, no hay forma de ser libre de los vicios si no vienes a Cristo y te llenas de la palabra. Es el único evangelio, no hay otro, es el de salvación, el de redención, el de ser libre, el de poder enfrentar el mundo y todas sus armas y sus argumentos. Es viniendo a la palabra de Dios. Es lo único que tienes. Porque si hubiera otra cosa, si se pudiera con terapias, no quiero desmerecer a nadie, pero si se pudiera con conocimiento. Apenas decía a los muchachos en una entrega de diplomas y de conclusión de su escuela de líderes, los bendigo y los felicito. Yo les decía, ¿saben qué? No es la sabiduría y el conocimiento que se adquiere en este mundo, porque hay gente que ha destacado en esas áreas. Tienen sus títulos profesionales, tienen posgrados y doctorados y alcanzan títulos nobiliarios de científicos y destacan en algún área. Pero ellos, hay un hueco y un vacío en su corazón que la ciencia y los títulos y los logros no pueden llenar. Porque es un hueco y un vacío del tamaño de Jesucristo de Nazaret. El Dios de la sabiduría, el Salvador del mundo. Hay gente que destaca en los negocios, destaca en su trabajo y alcanza niveles y un estatus económico alto, está bien, pero les falta Cristo, les falta Dios en sus vidas. Es el valor agregado de cada ser humano. Solo hay un evangelio, no más. No es para uno, no, el evangelio es para todos los perdidos. Y déjeme decirle que el apóstol Pablo, Romanos capítulo 6, verso 23 dice, y todos nos alejamos, todos necesitamos de la salvación en Cristo. Todos. No hay uno solo que no necesite. De manera que esa es nuestra confianza. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es lo único que tenemos, el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo es lo que nos defiende de todo eso que destruye. Adelante, por favor. Una batalla en el alma. Que el alma es el recipiente de nuestras emociones, sentimientos y pensamientos. El apóstol Pedro habla en 1 de Pedro capítulo 2 verso 11 y nos dice, adelante por favor, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dicho sea de paso, esto es una palabra que tiene muchas aristas y usted en lo largo del año aprenderá más concretamente cuando va a su encuentro, cuando va a su célula, cuando usted atiende a sus clases. Entonces aprende mucho más cada parte. Nos obligan el tiempo a ser concretos y hablar de aspectos generales. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ya lo vimos. Yo puse aquí una lista. El alma es importante y podemos, adelante por favor, entender que
Toda esta lista usted la va a recibir en la enseñanza a través de la palabra. Y cada uno de estos aspectos está perfectamente descrito y abunda la Biblia en cada uno de ellos para que lo entendamos mejor, y cuando usted se enfrente a esto, usted pueda pelear esa batalla y vencer en cada una de estas áreas. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, resentimientos, rencor, odio y temor. Todo esto, hermano, está todos los días enfrentamos todo esto. Cuando una batalla espiritual, hay tantos pensamientos, tus propias ocupaciones, a veces tu negocio, tu trabajo, a veces la familia. Decimos, es que tengo tantas cosas que hacer que para Dios no tengo tiempo. Es importante. Es de lo cual depende toda tu vida y todo lo que a ti te importa, lo que vale la pena. Tenemos que darle su lugar a Dios en nuestras vidas. Hace unos domingos Isaías nos predicaba, primero Dios, no como una frase, sino como una realidad en la vida de todos nosotros. La palabra de Dios nos enseña todo esto. Cuando habla la Biblia de esta parte del alma, esto lo enfrentamos todos los días. Hay gente esclavizada por los celos. Su hogar está viciado de un ambiente de pleitos, contiendas, disensiones. Y uno se pregunta, ¿por qué tanto pleito en mi casa? Yo creo que aquí está el diablo. A veces sí. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros decidimos cuál es el ambiente que debe privar en nuestro hogar. Nosotros debemos aprender con qué es lo que estamos enfrentando a través del conocimiento de la palabra para deshacernos de ello, para desecharlo, para quitarlo de nuestra vida y para establecer el fruto del Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestros corazones. Todo esto es lo que enfrentamos todos los días, y la Biblia nos exhorta y nos enseña en Hebreos 12:15, miren bien, cuando usted viene a la iglesia y se toca uno de estos puntos, quiero remarcarlo, no es para que usted se sienta mal, es para que usted entienda que Dios dice, ya basta, ahora cambia de actitud, cambia el ambiente, cambia tu corazón, es tiempo de sacar eso que vino y se metió en tu vida y te está dañando. Échalo fuera con el poder de la palabra de Dios. Mi Espíritu Santo está en ti. En Hebreos 12, verso 15, dice la Biblia, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados y dejen de alcanzar la gracia de Dios, dice aquí, y nos apercibe qué es lo que te está afectando ahora. ¿Me regresas una, por favor? Regrésame una. ¿Qué de estas cosas pudieran estar hoy? Porque el día de hoy puedes renunciar a ello y prepararte y en adelante llenarte de la presencia de Dios. Vamos a aprender que sí estamos peleando una batalla, todos aquí en este lugar, todos. Y que el Señor quiere que te levantes en victoria y que declares que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Que declaremos en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es lo que Dios espera que hagamos. Adelante, por favor. Y bueno, viene otra importante, el tercer área en nuestras vidas, el cuerpo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, 19 y 20. No nos alcanzaría el tiempo, hay tanto que habla Dios al respecto, pero no tenemos duda, es claro lo que Dios nos enseña. Y dice la Biblia, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros,
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y todas esas doctrinas, mentiras, de que una no es ninguna, de que se puede tener varias capillas y una sola catedral, de que no pasa nada, yo me tomo, a mí no me toman. Todas esas mentiras que surgen, todo aquello que hizo caer un día. ¿Sabe cuál es mi razonamiento? Mi razonamiento por propia experiencia fue que un día, en una competencia de compañeritos de secundaria, por primera vez le di una fumada a un cigarro. Pero ellos también. Y diciéndole, no, es que fíjate, es que yo sí puedo, mira, yo soy macho, mira, yo me fumo. Y éramos escuincles de secundaria. Y el primer día nos queríamos ahogar y tosimos, hicimos muchas cosas y uno volvió el estómago con las primeras fumadas. Pero luego fue otra vez, y luego otra vez. Y después fue menos y menos, y nos fuimos haciendo. Y al rato ya llevamos una cajetilla de cigarros. Y al rato ya cada quien en su vida empezó esa vida. ¿Y qué le digo del alcohol? Cuando el primer trago de cerveza, el sabor no es agradable, es muy amargo y despreciable. Por primera vez cuando una persona prueba el alcohol, es desagradable, quema. Pero lo sufren y lo soportan por el efecto que causa. Es que se siente bien chido. Y entonces se va dominando hasta que se busca solo el efecto. Y al rato, eso los llevó a ser presas y esclavos de todo vicio. Y así las drogas hoy en día. Oiga, están diciendo que estas drogas que se están ministrando hoy, si no tienen cuidado, asesinan a la gente, matan aun cuando ya sean adictos, los mata. ¿Cuánto más a las personas que no tienen experiencia? Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Oiga, yo le platiqué de este testimonio de un compañero, excompañero de la facultad. Yo vi la noticia en redes sociales y una jovencita de 15 años, cumplía 15 años. Y sus amiguitos le hicieron un festejo. Una niña que nunca había salido de casa. Y sus papás la motivaron, le dijeron, ve hija, ve estos 15 años, ve, disfruta con tus amiguitos, niños también terminando secundaria. Y la niña se animó y fue. Se juntaron de todo tipo de jóvenes de ahí con ellos. Y por desgracia le pusieron una pequeña dosis de droga en su bebida. Pero la niña no soportó y murió. Nunca había probado nada, pero falleció, 15 años. Y déjeme decirle que su papá es un magistrado del Tribunal Superior en la ciudad, en el Estado de México. Y esa es la historia. Está tremendo. Tenemos nosotros que entender. ¿Y dónde nos protegemos de eso? ¿Sabes qué? Lo único que tenemos para guardarnos y protegernos es a Dios. Es su Espíritu Santo en tu corazón. Es la palabra de Dios dirigiéndote y guiándote. Eso es todo. Sales de este lugar con la palabra de Dios y tienes que enfrentarte el resto de la tarde al mundo, en la semana, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Otra vez enfrentar todo lo que el mundo quiere venir para atacar y destruirte. Y vuelves otra vez a llenarte. Y si vas a tu célula, ya interrumpiste ese ataque del enemigo. Y si lees tu Biblia, y si oras, te estás interrumpiendo la obra del enemigo. Y estás peleando la buena batalla. Es la única forma. No hay otro evangelio. No hay otra forma. Eso es lo que enseña y ha enseñado por siglos el Señor. Adelante, por favor. Peleando contra toda inmoralidad y perversión sexual.
Quizás habrá gente que diga, es que es fácil decirlo. ¿Sabe? Oiga, espéreme, ¿no? Es la enseñanza de Dios, es su palabra y es la advertencia. Se escribió 2000 años, hace 2000 años esa palabra, para que hoy usted tenga con qué defenderse, para que no se sienta solo y no se sienta, es que estoy no, ¿sabe qué? Ahora podemos pelear la buena batalla de la fe. Dice la palabra de Dios, alcoholismo, sí se puede evitarlo, claro que sí. Tenemos que decirle a nuestros jóvenes, no vale la pena, no tiene sentido, tienes que evitarlo. Es veneno en pausas. Las consecuencias son la muerte. Esa es la consecuencia. Tenemos que ayudarles, tenemos que impedirles, estorbarles todo lo que podamos con nuestro ejemplo, varones, papás, con nuestra vida. Drogadicción, la trampa más común es prueba. Una prueba, hombre, no, nada más prueba, no, tú no vas a ser drogadicto, nada más pruébala. Y ese es el gancho. Le decía que los vendedores regalan las primeras dosis para después agarrarlos y después te cuesta y ahora sí tienes que pagar como quieras. Tabaquismo, tenga cuidado, todo esto es adictivo, la nicotina es adictiva. La gula, tenga cuidado, también la forma de comer también es un pecado. Hay que cuidar su cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Hay que bajarle al azúcar, a las grasas saturadas y todos los consejos que nos dan los médicos y cuídese mucho, cuídese. ¿Ok? Y por último, tatuajes. Quise dejar esto y ponerlo ahí, porque está sucediendo en la iglesia de Cristo que los cristianos ya se están tatuando. A ver, quiero decirle algo. Habrá gente que ya lo hizo y que estoy seguro que si usted ya lo entendió, tiene que pedirle perdón a Dios y arrepentirse. Y mantener su cuerpo de aquí en adelante o desde que usted se arrepienta de todo corazón, jamás volver a aceptar un rasguño en su cuerpo. Nunca. Son marcas que Dios prohíbe. Independientemente de los cánceres y toda la basura y las enfermedades que viene cuando no lo haces en un lugar adecuado y que no existen, bueno, todos los lugares son pésimos, ¿verdad? Independientemente de eso. Es que, hermano, ya vi una predicadora que se hizo un tatuaje en la espalda y además vi al predicador fulano que presume su ancla en el brazo. ¿Sabe qué? Yo no sé qué evangelio tengan ellos, pero yo tengo uno y es el único según el apóstol Pablo. No hay otro. No veo en ningún lado de la Biblia que diga, mira, puedes grabarte en la piel un Cristo para verte muy cristiano. O mejor, para que seas un esposo extraordinario, grábate aquí a tu suegra. Ponte la foto de tu suegra. Para que digan que no solo amas a tu esposa, sino que la requete amas amando a su mamá. Yo no veo en ningún lado que diga eso la Biblia. Pero sí veo la palabra de Dios. Adelante, por favor. Levítico 19, verso 27 y 28. No harás tosura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Oiga, dígale a sus niños que eso no es de Dios y que daña mucho y está prohibido. ¿Sabe que han tomado los tatuajes para identificar a los peores criminales? Todos están tatuados. Y cuando tienen que acudir ante la justicia, los revisan y asientan en su expediente los tatuajes que tienen. Señal de criminalidad. Hermano, hablé con un muchacho hace poco y me decía, no. Yo le decía, es que mira, tu apariencia te va a impedir que entres en una empresa donde sean serios y quieran una buena apariencia. Te impide si veas tatuado del cuello y de la cara y de los brazos.
pues no tienes una buena imagen y apariencia incluso para obtener un buen trabajo. Dice, no, pero eso es discriminación. Porque no se fijan en los talentos. No, pero hay ocasiones que tu apariencia también es importante. Pero independientemente de la apariencia y el trabajo, es Dios quien está diciendo, no te harás rasguño ni señal ninguna en tu cuerpo. No importa que el pastor o la pastora, déjalos, que le den cuentas a Dios y le digan qué evangelio tenían. Pero el evangelio que el apóstol Pablo dice, te dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y no te perteneces a ti, sino que tu cuerpo le pertenece a Dios por doble partida. Primero, porque Él te hizo a su imagen y semejanza. Y segundo, porque te compró con la sangre de Jesucristo. Amén. Quiero terminar con esto. Si está el grupo de alabanza, pueden pasar, por favor. Pastor, bueno, ya nos dejó aquí ahora, ¿y cómo enfrentamos todo esto? ¿Cómo enfrentamos toda esta lista que el diablo usa para destruir mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi casa, mi familia, mi trabajo? ¿Cómo lo enfrento? Hay dos. Había un hombre que tenía 2 perros de pelea. Y uno era color blanco y otro color negro. Y cada semana los echaba a pelear. Y una semana ganaba el perro blanco. La otra semana ganaba el perro negro. La otra semana el blanco. La otra semana el negro. Y alguien se observó y le dijo, oiga, ¿por qué una semana gana el negro y otro gana el blanco? ¿Por qué no cambia? Y dice el dueño de los perros, yo decido quién gana. Yo decido quién gana. Y yo, ¿pero cómo? ¿A poco los perros se corrompieron y son corruptos y les da una lana o qué? ¿No? Él dice, cada que los echó a pelear, yo decido quién gana. Porque toda la semana, si quiero que gane el perro blanco, lo alimento muy bien. Le doy de la mejor alimento. Y en la semana al negro, lo dejo en ayunas, ni agua le doy. Y entonces llega el día de la pelea, y el perro que está bien alimentado es el que gana. Y el otro está casi muriéndose porque no tiene alimento, él pierde. Y la semana que sigue cambio los papeles. Alimento bien al negro y al otro lo dejo sin comer y sin beber agua. Llega el día de la pelea y el negro gana porque el otro está débil. Está débil. Y así yo decido quién gana. ¿Sabes que tú eres el que decide quién gana en esta pelea? ¿Quieres que gane el Espíritu Santo de Dios? ¿Quieres vencer en toda tentación? Entonces tienes que dejar sin comer a la carne. Tienes que dejar de alimentar la carne. Pide ayuda. Pide ayuda mientras puedas hacerlo. Estaba viendo un testimonio del pastor pastor de Danilo Montero, y lo digo porque es público su testimonio. Y en una ocasión él era pastor, ministro de alabanza, usted lo conoce, tiene tantos cantos maravillosos y que ministran a Dios. Pero me dio gusto oír su testimonio por su valentía. Y él dijo, caí en la pornografía. En mis giras que hacía, me empecé a meter en la pornografía, en la basura que estaban ahí. Y llegó un momento en que ya no pude soportar.
Agarré el teléfono y le hablé a mi pastor. Él estaba dependiendo de un pastor. Le digo, pastor, no puedo más. He estado viendo pornografía. Me he estado subiendo a los atrios donde ministro después de ver pornografía. Por favor, ayúdenme. Y entonces hubo un tiempo, canceló algunos compromisos y se dedicó a orar y ayunar. Si se puede, varón. Si se puede, mujer. Pide ayuda. Pide ayuda. Habla con alguien que sea maduro en el Evangelio. Dile, ayúdame a orar. Ora por mí. Cierra esas puertas que alimentan tu carne. ¿Cuál es eso que te está afectando? Quítalo. Alimenta tu espíritu. Sé constante en el Evangelio. Ve a tu célula, ora, ten tus tiempos de oración. Motiva a tu casa y tu familia, junta a tus hijos. Alimentemos el espíritu y dejemos a la carne sin comer. Procuremos que no tenga alimento. Cerremos las puertas que están alimentando el pecado y declaremos: andad en el espíritu, dice la palabra de Dios, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque uno a otro pelean, pero depende de nosotros quién gana la batalla. Deja sin comer a la carne. Apártate de todo eso que te ha seducido, te ha hecho caer y te ha engañado. Lucha contra ello, pero alimenta tu espíritu con la palabra de Dios, con la adoración y la alabanza al Señor, con la oración en tu casa. Asiste a todo lo que puedas. Llénate de la presencia de nuestro Dios. Y el día de la batalla, seguramente te levantarás victorioso. En el nombre de Jesús. Amén.
Jesucristo basta. Yo le voy a pedir en esta mañana que levante su voz y que le pida perdón al Señor. Dígale: Señor, hoy quiero acercarme confiadamente a ti para pedirte, Señor, que me perdones si me he descuidado, Señor, y no he cuidado mi espíritu, Señor, si no he puesto atención a mi alma y si me he equivocado en pecar con mi cuerpo, Señor. Perdóname, Señor, pero hoy me acerco a ti sabiendo que tú eres suficiente, que solo basta tenerte a ti, llenarte de tu presencia, Señor, para poder vencer y librar cada batalla que viene en mi vida, Señor. Hoy yo declaro conmigo, hermano: Jesucristo es suficiente, no necesito nada más. Jesucristo es suficiente en mi vida y no necesito nada más. Solo con Él puedo librar cada batalla, solo con Él puedo seguir adelante y poder tener una vida de bendición. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Adóralo, mi hermano, adóralo y dígale que Él es suficiente, que solo basta tenerlo a Él para que usted pueda librar cada batalla. Acérquese sin temor al Señor y llénese de su presencia. Gracias, Señor, por amarnos con todos nuestros defectos. Tú nos amas, Señor. Eres el ángel, nunca más te conocer. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Señor, tú eres suficiente, Señor. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Declárelo, hermano, declárelo. Jesucristo Gracias, Señor. Tú eres suficiente, Señor. Sí, Señor, a tu lado tenemos un futuro de victoria. Tú eres nuestra esperanza, Señor. ¿Por qué no levanta un aplauso bien fuerte a nuestro Dios? Gracias, Señor, porque hoy podemos acercarnos a ti, porque tú eres suficiente en nuestra vida, Padre. Gracias. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios lo guarde y que tenga un excelente inicio de semana. Bendiciones para todos.